Hoy vamos a descubrir el reloj que cambió para siempre la industria de los relojes. No es ninguna exageración, o sea, puede sonar a título hype de YouTube y clickbait y lo que queráis, pero realmente fue así. Hay un reloj, que me lo llevo guardando bastante tiempo en esta serie de 60 días, que cambió la historia de la relojería realmente para siempre, o sea, como concebimos los relojes a día de hoy. Creó una crisis masiva en el mercado y fue un Seiko. ¿Y por qué fue un Seiko? No fue el Seiko 5, ni algún diver, ni nada por el estilo, ni un speed timer. Fue el Seiko Astron. Y en particular no solo el Seiko Astron, sino el Seiko Quartz Astron. El 24 de diciembre de 1969, todos los CEOs de las marcas suizas estaban cenando en sus casas, celebrando la Navidad con sus familias tan tranquilos, sin olerse que el día 25 de diciembre de 1969, la Navidad del 69, a Seiko le daría por destrozar el mercado relojero, sacar algo totalmente disruptivo, una tecnología mucho más eficiente y barata y cambiar para siempre cómo concebimos los relojes. De hecho es que ahora puede que seas un aficionado y que ya estés mucho más metido en el mundillo, que hayas visto vídeos del estilo como los que he hecho al principio, de relojería mecánica, cuarzo, tipos de relojes, complicaciones, marcas, etc. Pero si no estás muy puesto en el tema y simplemente pues has llevado reloj alguna vez en tu vida, muy probablemente ese reloj haya sido de pila. Y siempre pienses en, a ver si se me va a acabar la pila del reloj. Eso es un reloj de cuarzo. De hecho, hace poco ayer subí un vídeo del Casio F91 hablando de que era un reloj de cuarzo. Y una persona comentó, ¿pero por qué dices que es de cuarzo si es de pila? Esta persona ya veo que no vio mi vídeo sobre lo que es un reloj de cuarzo y un reloj mecánico. Un reloj de cuarzo no es que funcione con cuarzo, sino funciona con una batería y la energía de esa batería pasa por un cristal de cuarzo que es lo que la regula, transformando la energía bruta en energía medible. Entonces por eso se llaman relojes de cuarzo. Y Seiko fue la primera compañía en comercializar industrialmente un reloj de cuarzo. En sí los relojes eléctricos, electrónicos podríamos decir, ya existían, pero la primera vez que el mercado vio un reloj de cuarzo para muñeca comercialmente disponible fue con el Seiko Astron el 25 de diciembre de 1969. Cuando se presentó, son cosas ridículas, tenía 100 veces más precisión que el reloj medio mecánico, 100 veces más. En particular, el primer reloj de cuarzo fue este que estáis viendo aquí, el Astron 35 SQ. En particular, fue diseñado por el diseñador Kazunari Sasaki de Suwa Seikosha. Tenía un diámetro de 30 milímetros, era bastante pequeñito, 5.3 milímetros de grosor y funcionaba a 8192 hercios. Recordad que a la frecuencia a la que suele funcionar un reloj mecánico normal suele ser 3 hercios, 4 hercios. Las medidas de antes eran del calibre, ¿vale? El reloj en sí mismo era 36 por 11, es decir, fino como reloj, pero tampoco ahora tenemos cuarzos mucho más finos que eso. Si el calibre ya medía 5 milímetros, pues ya con caja, corona, bisel, cristal sobresaliente por encima, etc. En aquella época se lanzó por 450.000 yenes, lo que son 2.785 euros al cambio de hoy, pero que en 1969 era una absoluta pasta. Es decir, cuando salió en el 69, el reloj de cuarzo fue una gran innovación por la precisión, no por el coste. Lo del coste vino después. Vamos, por contexto, cuando se lanzaron los primeros Daytona costaban $200 y este lo cuesta 2.700 euros de aquella época, que es muchísimo dinero. Esta historia comenzó en el 59, cuando Suwa Seikosha, lo que actualmente es Seiko Epson, que es el grupo donde están metidos Seiko, Grand Seiko, etc., y lo que era Hattori & Co., que actualmente es Seiko Watch, o sea, la marca de relojes Seiko, decidieron intentar desarrollar un calibre con un oscilador de cuarzo que tuviera una batería de 1.5 voltios. Lo más importante no era hacer un reloj, sino desarrollar un sistema para poder producirlo en masa. Y esto llegó cuando descubrieron una forma eficiente y escalable de producir el cristal de cuarzo del tamaño exacto. Que, si no me estoy equivocando porque no conozco términos de compuestos químicos, etc., lo hacían con ácido hidrofluorídico, aplicándole una técnica, en inglés se llama photolithography, no llegan hasta ahí mis conocimientos de mecánica, mientras que mantenían el cuarzo, la piedra de cuarzo, en un vacío, para evitar efectos de shocks y demás. Ya en el 63, Seiko introdujo un reloj de cuarzo de mesa, el denominado Crystal Chronometer. Con ese Crystal Chronometer, en el año siguiente, en las competiciones de cronometría de Neuchâtel, ganó todas las posiciones de la segunda a la séptima. Lógicamente, después de esto, el objetivo era convertir esa tecnología en algo más pequeño que se pudiera llevar en la muñeca. Pero antes de la muñeca vino el bolsillo, y en el 66 lanzaron esta misma tecnología en reloj de bolsillo.
En las competiciones de Neuchâtel también arrasó en términos de cronometría. Ganó del segundo al quinto puesto en 1966 y del primero al quinto en 1967. Hay un artículo del 5 de enero de 1970 donde el señor Hattori comentaba que unos 100 relojes ya se habían vendido antes de final del 69 y que tenían idea de introducir este nuevo reloj en el mercado americano al año siguiente. Viendo los avances, en el 68 el señor Hattori, CEO de K. Hattori, decidió cerrar algunos otros proyectos que había dentro de Seiko y dedicar todos los esfuerzos a producir un reloj de cuarzo en masa para muñeca dentro de un año. El equipo de investigación, liderado por Tsuneya Nakamura, consiguió crear 20 relojes de muñeca de cuarzo antes del final de 69. Y ahí ya vimos el lanzamiento el 25 de diciembre. En los 10 años posteriores vimos como este sistema de oscilador por cuarzo cambió absolutamente cómo entendemos la relojería y cómo el consumidor entiende el reloj que lleva en la muñeca, ya que se convirtió en el nuevo estándar. De hecho, es que el título, el eslogan que tenía cuando salió es: algún día todos los relojes se harán como este. Y no absolutamente todos, porque sigue quedando relojería mecánica, pero la gran mayoría a día de hoy son relojes de cuarzo. Cabe mencionar que en 2012 sacaron la segunda generación de Astron, que tenía control de la hora por GPS y que se sincronizaba a través de satélite. Pero bueno, no es el tema de este vídeo, es el tema del primer reloj de cuarzo. La crisis en sí del cuarzo, porque hemos hablado bastante del Seiko Astron, pero no hemos hablado de por qué hubo una crisis después. La crisis vino porque estos calibres de cuarzo se fueron haciendo exponencialmente más baratos de producir cuando se mejoraron los procesos de producción. Es decir, la creación de estos cristales de cuarzo como osciladores se hizo mucho más barata al crear estructuras más eficientes, sobre todo viniendo de Japón, y a la par eran mucho más delgados, son más cómodos de usar porque no se les agota la batería o la reserva de marcha en el caso de los relojes mecánicos, como nos suele pasar a los que llevamos relojes mecánicos generalmente, y eran 100, 200, 300 veces más precisos que un reloj mecánico de la época. Entonces es que por ninguna parte ganaba la relojería mecánica a la relojería de cuarzo. No había nada con lo que competir, simplemente con el aspecto romántico de tener algo 100% analógico, sin un circuito electrónico dentro, sin una batería, etc. Que de hecho es en lo que se sustenta a día de hoy la relojería mecánica, en el romanticismo de un elemento totalmente analógico, hecho con cuidado, cariño, aunque se hayan producido en masa, con técnicas medianamente artesanales o respetando los patrones artesanales, pero vamos, que a nivel de rendimiento la relojería de cuarzo supera con creces y de largo a la relojería mecánica. O sea que el Seiko Astron es el reloj probablemente más importante del último medio siglo, del último lustro, en el sentido de que cambió completamente cómo entendemos la relojería y cómo el consumidor medio, sobre todo, porque es muy importante abstraerse de que nosotros somos unos frikis de los relojes. Probablemente te hablo a ti, el que estás viendo, y yo, o sea, probablemente si estás viendo esto eres bastante friki de los relojes, como yo, pero el consumidor medio entiende el reloj como un aparato, como una pila, que si se para vas y la cambias y ya está. Eso es como entiende un reloj. Y todo eso nació con el Seiko Astron. Así que nada, hasta aquí la serie de iconos. Mañana empezamos nuevo concepto dentro de estos 60 días. Ya nos va quedando menos, hoy es el día 43, nos quedan 17 vídeos. Así que, bueno, me da pena, pero ya se está acabando la serie de 60 días. Me parece mentira que ya lleve 43 vídeos, espero que lo estéis disfrutando. Y mañana empezamos, como digo, serie nueva en el canal. Y también tenemos el reloj de la semana mañana domingo. Así que muy atentos a eso. En fin, nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí en el canal. Un saludo y hasta mañana.